Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia, quienes se conectan con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta. Dios les pague por aquello. A través de 103.7 FM Estéreo, que es nuestra frecuencia en Quito, Distrito Metropolitano. En varias provincias tenemos igualmente esa frecuencia, en otras tenemos otras frecuencias que ustedes las conocen. Llegamos con nuestra señal abierta a 18 de las 24 provincias del país. Por la internet también nos pueden escuchar a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente, ahora sí, a través de la fanpage de Radio Sonorama en Facebook. Ustedes allí nos pueden ubicar, ¿no? Radio Sonorama en Facebook, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Igualmente estamos al aire, gracias por vuestra generosa sintonía, la confianza, los comentarios, los saludos, las críticas que también recibimos por parte de nuestra audiencia. Hola, ¿cómo le va? Yomar presente, dice doña Yomar Poncebelis. Un abrazo, querida amiga y colega, siempre en sintonía de este espacio. Estamos transmitiendo a través de mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela, así se llama mi cuenta de Instagram. También vemos ya conectadas a la Pame Velasco, al querido amigo César García, a la doctora Soledad Montero, que está conectada ahí, a la Alejita López desde Ambato. Gracias por aquello, ¿no? En la cuenta de Instagram. E igualmente estamos transmitiendo a través de la fanpage de Primera Plana. Diferentes posibilidades que tienen ustedes para enlazarse con nuestro espacio. Bueno, a ver, empecemos con algo chévere. ¿Qué les parece? Con algo positivo. Ya el equipo de Argentina, la selección de Argentina llegó hasta Buenos Aires, ¿no? Aterrizó ya en Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Buenos Aires, luego del extenuante viaje desde Doha, se fueron hasta Roma, desde Roma viajaron hasta Buenos Aires, y finalmente el día de hoy han decretado feriado en la República Argentina. Tiene ahí las imágenes de la llegada del avión, Roberto Carlos, de los campeones del mundo, encabezados por Leo Messi a la cabeza. Ahí está Leo Messi a la cabeza. Lionel Scaloni, el técnico de la selección, y obviamente los jugadores del albiceleste. El avión de Aerolíneas Argentinas llegó esta madrugada hasta suelo de ese país. Para este martes habrá feriado para que los aficionados del pueblo argentino puedan compartir con los seleccionados de Argentina este logro, ¿no? La tercera estrella que alcanza la selección albiceleste a nivel mundial, ¿no? El tercer título mundial luego de los títulos de Argentina 78 y de México 86. Argentina ha jugado 6 finales de Copa del Mundo, ha ganado 3. La de Argentina 78, México 86 y Qatar 2022. Perdió la de Uruguay 1930, que fue el primer mundial. Perdió la final de Italia 90 ante Alemania 1-0 con el gol de penal de Andreas Brehme en el último tramo del partido recordado, ¿no? Jugado en Roma, Italia. Y perdió la final de 2014 igualmente ante Alemania 1-0 con... la de Brasil 2014, 1-0 también ante Alemania con gol de Mario Götze en el tiempo suplementario. Esa también es considerada una de las grandes finales, ¿no? De las grandes finales de la Copa del Mundo. Así que esas las imágenes de la llegada. Gracias, don Robert. Las imágenes de la llegada de los seleccionados. Ya me imagino la fiesta que debe haber allá en Buenos Aires. Envío un abrazo a no sabía que era oyente de este espacio, ¿no? Pero le quiero enviar un abrazo a un referente de la radiodifusión ecuatoriana y particularmente guayaquileña, a don Ramón Sonnenhosner. Gracias por escuchar este espacio, por escuchar a este periodista. También hace radio, obviamente, allá en la Fraterna Tropicana, en la ciudad de Guayaquil, pero se da unos minutos, don Ramón Sonnenhosner, para escuchar este espacio y este comentario. Así que le envío un abrazo, estimado Ramón, y que obviamente tenga una muy, muy feliz Navidad. Bueno, empecemos de inmediato con algunos temas para abordar. Ayer circuló un tuit que no era reciente, pero que lamentablemente algunos pensaron que era reciente. El tuit decía: urgente, tuit institucional del Consejo de la Judicatura, urgente. En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, dictó medida preventiva de suspensión al juez Ángel L., o sea, Ángel Lindao, de la Unidad Multicompetente de la Concordia por presunta infracción gravísima contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial,
Fiscalía Ecuador presentó la denuncia. Pero ese tuit era del 19 de junio del 2022. No era un tuit de ayer, 19 de diciembre del 2022. Hubo algunas publicaciones que lo dieron cuenta como que había sido de ayer. No es que el juez fue recientemente suspendido. Acá decía una información publicada en uno de los medios virtuales. En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, dictó medida preventiva de suspensión del juez Ángel Indao de la Unidad Multicompetente de la Concordia por presunta infracción gravísima contenida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dice que la Fiscalía presentó la denuncia, pero esto, como les digo, es de junio. Esa información de junio probablemente nadie la recordaba o nadie la recuerda, o tal vez pasó de agache. Y el tema es que hoy se viraliza, más allá de la confusión, se viraliza porque este mismo personaje, un juez con una denuncia de la Fiscalía, es el que, con una acción de protección, dictará a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con esta última resolución del pasado viernes, donde dispone que el presidente de la Asamblea posesione al superintendente de bancos como condición, eso me parece inverosímil, como condición para entregar la sentencia por escrito y que la Asamblea pueda presentar la apelación correspondiente para que sea resuelta por una instancia superior. Este juez ha tenido un antecedente que acabamos de referir con denuncia de la Fiscalía. Sería bueno preguntarle al Consejo de la Judicatura qué ha hecho en estos meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 6 meses. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura y qué ha hecho la Fiscalía tras presentar esta denuncia respecto de la actuación de este juez, que ha tenido, pues, algunas situaciones complejas, como este antecedente que les estoy refiriendo? Fiscalía presenta una denuncia, lo acusan de cometer una infracción gravísima, lo suspenden y sin embargo el juez sigue actuando. Sería bueno saber qué pasó. Porque, por supuesto, en este espacio siempre defendemos el derecho a la defensa y el debido proceso. Sería bueno que la Judicatura le explique al país, tomando en cuenta que este juez hoy está en el ojo del huracán, está en la primera línea de exposición pública con lo que ha pasado en los últimos días. Presente una explicación de qué se hizo con este juez. Lo suspendieron, pero sigue actuando. ¿Durante cuánto tiempo lo suspendieron? ¿Por qué lo suspendieron? ¿Qué pasó con la denuncia de la Fiscalía? ¿Avanzó o no esa denuncia? Y este juez sigue actuando. Pero más allá de eso, el tema es ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos está la justicia? ¿Qué tipo de jueces son los que imparten, entre comillas, justicia? ¿Cómo podemos confiar como ciudadanía? Ciudadano común y corriente, ciudadano de a pie. ¿Cómo puede confiar en la administración de justicia cuando tiene esta clase de jueces? Que han sido suspendidos, que han sido sancionados y de pronto aparecen y se hacen famosos por cuestiones políticas. ¿En qué manos está la justicia? ¿Qué tipo de depuración, por ejemplo, podría impulsar o debería impulsar el Consejo de la Judicatura respecto de la situación de los jueces? No solamente en Quito y Guayaquil, sino qué pasa con los jueces de los cantones más pequeños, jueces a los cuales acuden actores políticos para presentar recursos. ¿Por qué creen ustedes que ciertos actores políticos no presentan pues acciones de protección en Quito, en Guayaquil o en Cuenca? Van a San Lorenzo, van a Manglar Alto, van a Yaguachi, van a La Concordia, van a Santo Domingo, van a Puerto Viejo. ¿Por qué no presentan en Quito, en Guayaquil? Creo que esa es una pregunta que muchos de ustedes se deben formular. La respuesta es sencilla, porque seguramente esos jueces deben tener algún tipo de, no sé, pues, primero que no están tan expuestos a la opinión pública, como sí pasa con los jueces de Quito y Guayaquil, porque seguramente las lógicas
en cantones más pequeños son distintas a lo que pasa en Quito y Guayaquil. El jurista Jorge Sosa, había escrito ayer en su cuenta Twitter, hablando de este tema. El juez de la Concordia, el señor Ángel Indao Vera, había sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. Ojo, la suspensión no fue ayer. Ayer se cometieron algunos errores porque se viralizó como que ayer tomó la decisión el Consejo de la Judicatura. Y no fue ayer. Esta resolución es de junio pasado, de 6 meses atrás. Pero dice Jorge Sosa que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, declarado de error inexcusable por la Sala de la Corte de Santo Domingo, por devolver los bienes de Leandro Norero en la acción de protección número tal, de recordar la acción de protección. El representante de Norero fue Carlos Párraga, el mismo actor contra la Asamblea. Esto es mega revelador. Gracias a César Armando Bermeo porque me pasa este dato que es un datazo que publicó Jorge Sosa que me parece tremendo. El juez Lindao en junio fue suspendido por el Consejo de la Judicatura porque acogió una acción de protección mediante la cual dispuso la devolución de bienes a favor de Leandro Norero. Y dice Jorge Sosa que el representante de Norero fue Carlos Párraga, el mismo actor que presentó la denuncia en contra de la Asamblea Nacional para que se pueda echar abajo la censura y destitución resuelta mediante juicio político en contra de 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahí está, pues, la resolución correspondiente del juez, que me la acaban de enviar en este momento. De verdad que uno no pierde la capacidad de asombro. Vamos a la parte resolutiva de este documento. Uno no pierde la capacidad de asombro, créanme. La acción de protección de junio del 2022 da, por ejemplo, dentro de la acción de protección de garantías jurisdiccionales y control constitucional, da un plazo máximo de 24 horas a Inmobiliar, a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para desalojar los bienes inmuebles signados con los números tales en la urbanización en la Ribera del Batán, de la parroquia satélite de La Puntilla en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. Por mencionar un ejemplo. Y ahí aparece todo el listado de bienes dentro de esta acción de protección. Es una barbaridad. El ofendido, el señor Carlos Alberto Párraga López. Los demandados, el Procurador General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la demandada. ¡Qué barbaridad! ¿Qué les parece? Esto es de locos. De verdad, es de locos. Uno no pierde la capacidad de asombro. Por eso digo, ¿de dónde salen estos ciudadanos que de pronto presentan acciones de protección? Ciudadanos que tienen su derecho, ¿no? Pero de pronto presentan acciones de protección. No lo hace, pues la acción de protección no la presentó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la vicepresidenta del Consejo, o los consejeros, los otros 2 consejeros, Bravo y Estupiñán. La acción de protección la presentó un ciudadano, X. Lo mismo pasó, acuérdense ustedes, con el caso de Jorge Glass en Manglar Alto. No la presentó, pues, el abogado de Glass. La presentó una ciudadana, que no sé de dónde apareció. Entonces se consiguen ahí algún ciudadano para presentar acción de protección. Y van donde estos jueces, ¿no? En este caso fueron a 12 juzgados. Presentaron 12 acciones de protección hasta que les salió el de la Concordia. Pero resulta que el juez de la Concordia ha tenido este antecedente, pues. Y frente a este antecedente, ¿cuál es la respuesta de la Judicatura? Pregunto,
¿Qué nos puede decir la Judicatura sobre esto? A ver, quiero entenderlo. En junio, el Consejo de la Judicatura suspende por error inexcusable a un juez porque dio paso a una acción de protección para devolver los bienes al señor Norero. ¿Ah? Señor Norero vinculado con el narcotráfico. Vamos a revisar un poquito el tema de Norero para que recuerde parte de nuestra audiencia, porque algunas personas dirán, ¿quién era Norero? Norero era considerado el patrón, uno de los principales narcos de Ecuador, dice el portal BBC News, que fue asesinado en la última masacre carcelaria. Enfrentamientos de la prisión del Atacún en la provincia de Cotopaxi se saldaron con al menos 15 presos muertos y decenas de heridos. Esto fue publicado en octubre, hace 2 meses. Entre los muertos estaba Luis Antonio Norero Tigua, más conocido como Leandro Norero el Patrón, considerado por los medios ecuatorianos como uno de los principales narcotraficantes del país. Para que más o menos ustedes sepan quién era Norero. Entonces, en junio este juez acoge una acción de protección por encima del Estado y le concede la devolución de los bienes y dispone de la devolución de los bienes al señor Norero. Acogiendo una acción de protección presentada por un ciudadano, el señor Párraga, de acuerdo a lo que dice aquí. Acogiendo además una denuncia de la Fiscalía. Y resulta que este juez ha seguido actuando. Y este juez concede una acción de protección a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entonces, es una barbaridad. Y aquí una buena pregunta del señor Ricardo Bravo. Si el señor juez fue sancionado en junio, ¿qué pasa con sus actuaciones posteriores? Es que ese es el tema. Se supone que fue sancionado en junio, pero ¿cuánto tiempo fue suspendido? Y si fue suspendido, ¿qué? ¿No le abrieron ninguna investigación? La suspensión fue de unos días o de unas pocas semanas, y de pronto el hombre regresó y sigue como si nada. Y como es un juez de la Concordia nomás, nadie se acuerda en Quito o en Guayaquil, y resulta que se consiguieron al juez de la Concordia para que conceda una acción de protección, que es la causante de todo este, o mejor dicho, es uno de los elementos que configura todo este desastre institucional que estamos enfrentando. Acá me envían la nota de uno de los medios, le agradezco a la persona que me envía, pero esa nota no es, ahí hay una imprecisión en esa nota, porque la sanción del juez es de junio, no es de diciembre. Hubo confusión ayer. La sanción es de junio, no es de diciembre. El juez a diciembre no estaba sancionado. O sea, esta resolución del Consejo de la Judicatura no fue de ayer, 19 de diciembre, fue del 19 de junio, 6 meses atrás. Y ayer hubo mucha confusión con este tema. Ayer se viralizó este tema y hubo justamente una confusión en torno a este tema. Ya. Acá, por ejemplo, y este es otro elemento, lo que dice don Luis Peláez. La persona que presenta la acción de protección de Norero es el mismo que presentó la acción de protección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos. Esto va a ser interesante. Y esto va a ser bien interesante. A ver. Vamos con la acción de protección del señor Norero. Veamos si es el mismo. Ya, no es el mismo. Cuidado, cometemos la imprecisión, porque me decía ahorita uno de los ciudadanos, una de las personas que me estaba escribiendo, que el que presentó la acción de protección a favor de Norero era el mismo que presentó la acción de protección a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No. Aquí dice, por ejemplo, cito la nota publicada por el medio Pichincha Universal del 23 de noviembre, que dice
que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón La Concordia, Ángel Indao Vera, aceptó el recurso interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quirós, con lo que se dejó sin efecto la resolución de la Asamblea Nacional que destituyó a los 4 consejeros. Manuel Párraga Quirós. Pero acá es Carlos Alberto Párraga López el que presentó la acción de protección a favor de Norero, no es el mismo. Cuidado con la falta de precisión allí. Estoy leyendo justamente el documento de la función judicial. No es el mismo. Es otro. No es el mismo. Lo estoy revisando para no caer en la imprecisión. Por cierto, y a propósito de la inquietud del comentario que hace uno de nuestros internautas, no es la misma persona. Tiene el mismo apellido, pero de lo que estoy viendo no es la misma persona. Pero bueno, para no desviarnos del tema, era lo de fondo. Lo de fondo es esto: ¿en qué manos estamos, por el amor de Dios? Yo les pregunto a ustedes, quienes me siguen en Instagram, el Facebook de Primera Plana, ustedes aquí en Sonorama, ¿en qué manos está la justicia? ¿En qué manos? El Consejo de la Judicatura, mutis, camino al foro. El presidente Fausto Murillo ya, inmediatamente, debería explicar qué pasó con el juez Lindao. ¿Lo sancionaron? ¿No lo sancionaron? ¿Qué pasó con esa investigación de la entrega de la acción de protección a favor del señor Norero, que dispuso que el Estado le devuelva los bienes? ¿Qué pasó? El tema es que este mismo juez es el que hoy es el protagonista de esta acción de protección a favor de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto de lo que se sabe, ¿no? ¿Cómo será para el caso del común de los ciudadanos y ciudadanas? Que no tiene poder político, que no está en el ojo permanente del huracán, que no tiene músculo económico tampoco. ¿Cómo será para el caso del común de la gente? El común de la gente. ¿Cómo creen ustedes que se puede sentir un ciudadano o ciudadana que quiere que reciba justicia? Esas mujeres, por ejemplo, que quieren justicia frente a casos de violencia, muchas de las cuales no tienen ningún tipo de confianza en la administración de justicia, porque la justicia les da la espalda. Para el ciudadano de a pie, la justicia no es oportuna, la justicia no es rápida, la justicia no es justa para el ciudadano de a pie. Para los casos que están en el ojo del huracán, a nivel político, de interés mediático, que generan reportajes en los medios de comunicación, tweets, publicaciones, artículos de opinión, donde se ejerce presión sobre los jueces. Hay jueces que tienen terror a determinados portales y a determinados periodistas. Les tienen terror. Tienen terror de que los expongan públicamente. Tienen terror. Ahí se actúan rapidito. Actúan rapidito. Y tenemos este tipo de jueces. Yo siempre me quedo siempre recuerdo aquella frase que decía Carlos Solórzano Constantine. Y mis colegas con quienes cubrimos en el año 95 el juicio penal contra el economista Alberto Dajic por el supuesto mal manejo de gastos reservados de la vicepresidencia de la República, recordarán, pues, Carlos Solórzano llegaba y decía: yo hablo por mis providencias. Y es así. Un juez habla por sus providencias. Pero ¿qué pasa cuando ese juez no es coherente con la ley? ¿Qué pasa cuando las providencias del juez no son coherentes con la Constitución, con la ley y con la propia justicia? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa cuando desde el máximo organismo de administración de la función judicial se sanciona pero no se sanciona? O se sanciona y se hace bomba de la sanción. Pero resulta que a la vuelta de la esquina nos enteramos que el juez ha seguido siendo juez y ha seguido actuando. Y aquí no ha pasado es nada. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la memoria corta que tenemos los ecuatorianos. Se aprovechan de nuestra memoria corta. Se aprovechan de que tal vez tenemos otras urgencias. De que el común de los ciudadanos está pendiente de otros temas más cercanos a su realidad. Se aprovechan de aquello y se olvidan y juegan a que nos olvidamos los ecuatorianos. Bueno, ojalá que en estas horas, porque eso debería ser lo correcto, el Consejo de la Judicatura le dé una respuesta al país. El Consejo de la Judicatura hoy, ya mismo, este día,
tiene la obligación de explicarle al país qué pasó tras la suspensión del 19 de junio del 2022 del juez Ángel Lindao, de la Unidad Multicompetente del Cantón de la Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, tras acoger una denuncia de la Fiscalía General del Estado, por haber a su vez acogido una acción de protección y dispuesto a la devolución de bienes a favor del señor Leandro Norero, acusado de narcotráfico y asesinado hace 2 meses en la cárcel de Cotopaxi. Que nos explique el Consejo de la Judicatura a los ecuatorianos. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Y por qué el juez sigue actuando impartiendo justicia, entre comillas? ¿Qué les parece? Vamos a ver si nos para bola el Consejo de la Judicatura y dice algo durante la jornada del día de hoy. 7:03 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.